Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, les damos la bienvenida a una nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Este espacio tejido desde la comunicación popular, feminista y comunitaria, donde las voces que resisten, denuncian y transforman tienen un lugar para encontrarse. Les saluda Génesis R. Cruz acompañándoles en esta emisión número 909, con la convicción intacta de que informar también es un acto político y que contar lo que pasa en nuestros territorios es parte de la lucha por la justicia y la dignidad. Hoy, como cada semana, abrazamos a nuestra querida audiencia en todo Mesoamérica, incluso más allá, a quienes nos escuchan desde sus casas, sus trabajos, sus comunidades, desde el movimiento social, desde la organización, desde la esperanza que no se rinde. Un saludo muy especial y agradecido también a nuestra red de corresponsales, a las organizaciones aliadas que sostienen los procesos en los territorios y a las radios comunitarias en toda la región que amplifican estas voces con compromiso y valentía. Aquí seguimos, con la palabra firme, el corazón encendido y la certeza de que frente a la injusticia respondemos con organización, memoria y lucha colectiva. Estos son los titulares del informativo mesoamericano Voces Nuestras de esta semana. En Latinoamérica alertan sobre retrocesos en la democracia ambiental y desafíos del Acuerdo de Escazú. En México convocan a retas antimundialistas y denuncian desplazamientos por mega evento de fútbol. En Guatemala, estudiantes solicitan acompañamiento para defender la única universidad pública del país. En Latinoamérica, sobrevivientes de violencia sexual exigen liderar sus propias narrativas. En El Salvador ratifican controversial reforma que permite la cadena perpetua. En Honduras, el Congreso aprueba el juicio político y suspensión del fiscal general de la República. En México, pueblos originarios enfrentan impactos de la crisis climática en su vida cotidiana. También en México localizan a más de 200 personas migrantes dentro de un tráiler en Veracruz. Y en Latinoamérica, a 50 años del golpe de Estado, en Argentina, persisten disputas por la memoria y la justicia. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alma Montoya de Grupo Comunicarte. Desde Colombia para Costa Rica, desde Colombia para Voces Nuestras. Claro que estaba allá, claro que conozco el trabajo de ustedes. Además, hemos utilizado el material de ustedes en muchas de nuestras formaciones y capacitaciones. Estamos felices de estos años de servicio, de colaboración, a la integración, a esa forma de trabajar conjuntamente por unos países y una comunicación siempre y cada vez una mejor democracia. Saludos. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. En Latinoamérica. En América Latina, organizaciones y especialistas alertan sobre los retrocesos en la democracia ambiental, en un contexto marcado por el debilitamiento institucional, el aumento de agresiones contra personas defensoras y el avance de la crisis climática, además de la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Las advertencias se dieron durante el Encuentro Regional sobre Educación Ambiental y el Acuerdo de Escazú, realizado recientemente en la ciudad de Heredia, en Costa Rica, donde también se señaló que, aunque hay avances en el acceso a la información, el acceso a la justicia ambiental sigue siendo uno de los principales desafíos en la región. Escuchemos el reporte de Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. Del 16 al 20 de marzo del presente,
la ciudad de Heredia, Costa Rica, fue sede de un encuentro regional sobre educación ambiental y el Acuerdo de Escazú, donde especialistas y organizaciones analizaron los principales desafíos de la democracia ambiental en la región. Desde el encuentro se evidenció que aunque existen avances, también hay retrocesos importantes, especialmente por el debilitamiento de las instituciones democráticas, lo que impacta directamente en la protección del ambiente y los derechos humanos. Se alertó además sobre la llamada triple crisis planetaria, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, agravadas por conflictos globales y modelos extractivos que profundizan las desigualdades. Otro punto crítico fue deterioro del espacio cívico, con un aumento de ataques a periodistas, defensores ambientales y líderes sociales, lo que refuerza la urgencia de garantizar participación ciudadana segura. Escuchemos declaraciones de Milena Umaña, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Del 16 al 20 de marzo de 2026, la ciudad de Heredia, en Costa Rica, fue sede del Encuentro Regional de Intercambio de Experiencias sobre Educación Ambiental y el Acuerdo de Escazú, un espacio clave para reflexionar sobre los retos actuales de la democracia ambiental en América Latina y el Caribe. Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis del estado de la democracia ambiental en la región. Las discusiones evidenciaron tanto avances como retrocesos en los países participantes, destacando cómo el deterioro democrático impacta directamente en la protección del medio ambiente. En este contexto, se subrayó que los conflictos geopolíticos internacionales afectan la cooperación ambiental global, debilitando acuerdos climáticos y dificultando acciones conjuntas frente a la crisis ecológica. Desde una perspectiva internacional, se resaltó una advertencia contundente: la triple crisis planetaria, cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación representan la mayor amenaza para la humanidad, poniendo en riesgo la supervivencia de las generaciones presentes y futuras. Asimismo, se identificaron oportunidades clave para fortalecer la acción regional, como la articulación entre países, el impulso de redes de personas defensoras ambientales y el creciente interés ciudadano en temas energéticos y sostenibilidad. En cuanto al Acuerdo de Escazú, se reconocieron avances en acceso a la información, pero se destacó que el acceso a la justicia sigue siendo uno de los mayores retos. El encuentro dejó claro que no hay justicia ambiental sin derechos humanos y que fortalecer la educación ambiental y el Acuerdo de Escazú es clave para construir sociedades más justas y sostenibles. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. En México, colectivos y comunidades organizadas mantienen acciones de resistencia frente al impacto del Mundial de Fútbol, denunciando desplazamientos, exclusión y control territorial en las zonas aledañas al Estadio Azteca en Ciudad de México. La llamada Asamblea Antimundialista se reúne cada domingo en los alrededores del recinto, donde participan personas vecinas, integrantes del pueblo originario de Santa Úrsula, Coapa, comerciantes y trabajadoras sexuales. Desde allí organizan las llamadas retas antimundialistas, es decir, partidos comunitarios de fútbol como una forma de protesta y reapropiación del espacio público. Las comunidades señalan que este mega evento desde ya está generando despojo y afectaciones directas a sus formas de vida, mientras que amplios sectores quedan excluidos de los llamados beneficios por los altos costos y las restricciones. Además, advierten sobre un fuerte despliegue de seguridad en la zona, con cercos policiales, control del territorio que, denuncian, limita la vida cotidiana de quienes habitan en esos espacios. Escuchemos la nota de Neri Chávez García. Que el Mundial del Despojo, porque llevarlo a cabo significa justo mayor extractivismo del agua, darnos espacios públicos, empezar a hacer esta tendencia de desalojos silenciosos donde se eleva la renta y tienen que salir las personas. Entonces, prácticamente llevar a cabo el Mundial sería despojarnos de las formas de vida que tenemos y sobre todo pues de nuestro territorio. Venga banda, lucho por mi gente, por mi barrio y por el agua, lucho. Ella es Natalia Lara, una mujer joven originaria de Santa Úrsula, Coapa, el pueblo originario donde se impuso y se construyó el Estadio Azteca al sur
de la Ciudad de México. Hoy ese estadio se llama Banorte, Estadio Banorte, en función de las remodelaciones y de quién invirtió para realizar todas las remodelaciones necesarias para el Mundial del 2026. El pueblo de Santa Úrsula Cuapa ha visto todo tipo de despojos. Uno de los más grandes fue precisamente la construcción del Estadio Azteca, que acabó en 1966 y que fue construido sobre miles de hectáreas de territorio ejidal. Otro proceso de despojo fue motivado para construir el parqueo del estadio unos años después. Desde entonces, el deporte del fútbol ha funcionado como una excusa para la transformación del territorio y del pueblo originario de Cuapa y de otras comunidades aledañas. Cumbia antifascista desde el sur de la ciudad. El Mundial del Despojo es como nombran organizaciones políticas, territoriales, colectivas y colectivos y activistas independientes al próximo Mundial de la FIFA a realizarse en junio y julio de este año en México, Estados Unidos y Canadá. En el territorio que conocemos como México se llevará a cabo el Mundial en las ciudades de México, Guadalajara en Jalisco y Monterrey en el estado de Nuevo León. Estas ciudades comparten los más altos índices de producción y comercio del país, pero también comparten los más altos índices de violencia, de desaparición y presencia del narcotráfico y del crimen organizado. Tensiones que se suman a las iniciativas gubernamentales que expulsan a habitantes originarios de esas ciudades a partir del despojo, la gentrificación, la turistificación y el saqueo sostenido de los bienes comunes de pueblos originarios y barrios y comunidades originarias de esas ciudades. El Mundial de la FIFA 2026 acelera distintos procesos de despojo, gentrificación y turistificación, además de que niega bienes comunes a comunidades y pueblos originarios. Todos estos fenómenos ya estaban presentes antes del Mundial, pero el Mundial viene a acelerar esto. Natalia nos comenta un poco de historia al respecto. La ciudad está teniendo una planeación desde hace mucho tiempo. Yo calculo desde 2013-2014 con Miguel Ángel Mancera que se quería llevar a cabo estos proyectos que se llamaban ZODES, Zonas de Desarrollo Económico y Social, que se intentaba era que nodos específicos, de hecho uno de los nodos era el Estadio Azteca para generar lo que se llamaba Ciudad del Futuro, era transformarlos, ¿no? A través de una visión mucho más estética y pues de inversión inmobiliaria para que de alguna manera la idea de Miguel Ángel Mancera era que mejorar estos sitios significaría mejorar las colonias, ¿no? Más bien era un poco más como elitizarlas y pues eso implica desplazamiento, pero bajo la tendencia de la inversión, pues eso no se veía como tal. Yo creo que desde ese momento la ciudad empieza a hacer una planeación estratégica en torno a la turistificación, ¿no? De cómo podríamos tener, en lugar de una ciudad, una especie de modelo de negocio, que es un poco lo que llamamos algunos colectivos ciudad de mercancía. La ciudad termina siendo un modelo de negocio para la inversión y para ello los usos de suelo y planeación territorial tienen que ver justo con la mercantilización. El Mundial es la clave exacta para generar ese modelo de negocio muchísimo más rentable y ser, digamos, como el punto de lanza para que una ciudad post-mundial sea prácticamente una ciudad que sea ajena a las formas de habitarla y más bien a las formas de inversión, pues sería muchísimo más accesible. Y una idea clara, pues son las facilidades administrativas con las que opera el gobierno de la Ciudad de México para el desarrollo inmobiliario. Entonces, de esa manera vemos que el Mundial, con sus facilidades administrativas, pues ha generado estos cambios. Los gobiernos de Morena, de la Ciudad de México y federal se han sumado a estos procesos de desplazamiento forzado, contrario a su discurso de que supuestamente representan a una izquierda y también que primero los pobres. La respuesta del gobierno ha sido de invisibilización, o sea, de decir, desde el gobierno de Claudia Sheinbaum acá se había mencionado que como personas que estamos en contra pues de que se lleve a cabo este Mundial de Despojo, sobre todo por el tema del agua, que éramos unos mentirosos, a pesar de que teníamos la información que su mismo gobierno había producido para pues decir que pues está la concesión de agua, de que había pues un proyecto pues digamos de transformación inmobiliario.
Pues la misma Clara Brugada nos dijo que de dónde habíamos sacado, la misma Claudia Sheinbaum, perdón, nos había dicho que de dónde sacamos esa información, porque estábamos mintiendo. Nosotros le contestamos que de la SEDEMA, de la secretaría que estaba a su cargo en ese momento. Hoy Clara Brugada dice exactamente lo mismo, que somos unos mentirosos, y hasta dentro de su mismo gobierno se contradicen, ¿no? Sejiagua tiene información que Clara Brugada omite dentro de sus conferencias de prensa. Ha habido compra de voluntades, sobre todo en el pueblo de Santa Úrsula Cuapa, donde vemos pues la estrategia justo de dividir a las personas a través de programas clientelares y pues hacer una idea o una imagen de que la gente quiere el mundial y de que está feliz. No, vamos a vender el agua en esta ciudad, no. No queremos mundial, preferimos defender el agua en esta ciudad, preferimos defender que la vida y la dignidad son objetos que no se venden. El Mundial Social, dice el gobierno de la 4T, mientras celebra la desaparición de tianguis aledaños al Estadio Azteca. Una ciclovía mal construida y que está destinada más para el turista que al sector ciclista urbano o que trabaja en la bici. Y también celebra el desplazamiento de miles de trabajadoras sexuales que ya no pueden trabajar en una de las principales vías de la ciudad. Bueno, nosotras venimos por parte del colectivo Trasfit, trabajadoras sexuales independientes y unidas. Primero que nada, pues el mundial no puede convertirse en un pretexto de desplazamiento. Nos preocupa que el aumento desmedido de precios en hoteles y rentas se imponga desde ahora bajo el argumento de este evento internacional y posteriormente se normalice. O sea, que los hoteles se terminen encareciendo para las compañeras de forma permanente, cuando ya hay un contexto de precarización que se está dando desde el año pasado que inició la obra, sin consulta alguna a las compañeras. Nunca les preguntaron antes de poner una mega obra que iba a generar un ambiente de construcción con polvo, daños a la salud. Las compañeras tienen psoriasis, tienen problemas de respiración, porque ellas no pueden moverse de ese territorio porque es su territorio. De ahí es esta énfasis en que hay un arraigo y hay una defensa al territorio, tanto que a partir de todas estas condiciones que se han dado para desplazarlas, ellas han permanecido ahí, lo han defendido y han defendido su trabajo independiente. Existen hoteles inseguros donde mis compañeras han sido agredidas. Hemos estado luchando por tanta violencia que hemos tenido, sobre todo en general, ¿no? Principalmente ahorita lo tuvimos por los policías que nos agredieron, nos lastimaron y a ellos no les importa nada, ¿no? Ni al gobierno les importa mucho. Entonces, mis compañeros estamos en situación de calle, todo esto nos está afectando la ciclovía, nos está afectando muchas cosas. Finalmente, eso es lo que queremos. La verdad estoy muy sentimentalmente por mis compañeras caídas en los hoteles que han sido asesinadas y al final lo que queremos es justicia también para ellas. No lo vamos a olvidar, no vamos a olvidar lo que significa la FIFA, significa muerte, significa fascismo, sí, significa fascismo. A todo ello, una pregunta fundamental: ¿para quién es el mundial? ¿O quiénes tienen la posibilidad de ir al mundial? Estamos viendo es que realmente hay poca importancia de que haya un mundial aquí. Hay temas prioritarios de la vida cotidiana, ¿no? El acceso al agua, el tema de seguridad, el tema de movilidad. Creo que esos temas son, digamos, retos cotidianos que hasta impiden que las personas puedan pensar más allá del día a día, o sea, es vivir al día y estar al día en la zona, no pensar en un mundial que ni siquiera se va a poder, digamos, como disfrutar por la cantidad de estrategias de elitización, ¿no? No se va a poder llegar al estadio, el boleto es demasiado caro, entonces sí es bastante ajeno. Y pues para eso vemos que la respuesta del gobierno es crear toda una imagen desde el mundial social, desde esta clase de fútbol masiva, desde pues la idea de las canchas renovadas, como crear una imagen publicitaria al servicio de empresas privadas. La represión también ha sido constante, pero las organizaciones y colectivos que se reúnen en la asamblea antimundialista todos los domingos en el bajo puente del estadio se mantienen firme y ha convocado a distintas actividades para resaltar el carácter popular del fútbol, el juego y de la ciudad. Para el próximo 28 de marzo está convocada una protesta grande y también una megarreta, es decir, partidos de fútbol populares, para protestar ante la inauguración del Estadio Banorte previa al Mundial. El gobierno de Clara Brugada, por su parte, ha garantizado un despliegue policial que incluye a más de 8.000 efectivos, drones y el cierre de vialidades, una especie de estado de sitio, bajo la retórica de celebrar la fiesta del fútbol, que no es para el pueblo, es para las élites. Significa muerte la FIFA.
no vamos a olvidar los 6.500 trabajadores muertos en Qatar que murieron construyendo estadios bajo un sol infernal. Invitamos a todas las personas que nos escuchan a que sigan atentas a las diversas resistencias y organizaciones que se aglutinan en contra del Mundial del Despojo. Van desde la Ciudad de México a otros estados como también la península de Yucatán. Esta fue una nota de Neri Chávez García para el informativo mesoamericano de Voces Nuestras. En Guatemala. En Guatemala, representantes del Cuerpo Electoral Estudiantil de la Universidad de San Carlos, USAC, solicitan apoyo y acompañamiento para que se les reconozca su estatus como electores y se les permita participar en el proceso de elección del rector. La USAC, única universidad pública de Guatemala y una de las más antiguas del continente, atraviesa una crisis marcada por denuncias de fraude electoral en los últimos años. Desde entonces, estudiantes han sostenido protestas a nivel nacional e internacional, enfrentando expulsiones, criminalización, detenciones o incluso el exilio. De cara a la próxima elección de rector, prevista para el 8 de abril en Zacatepeques, el movimiento estudiantil hace un llamado a organizaciones y a la sociedad civil a mantenerse vigilantes para evitar irregularidades como las denunciadas en el proceso del 2022, cuando se le impidió el ingreso a electores acreditados y a sectores opositores. Además, denuncian que la actual administración ha implementado medidas como la virtualización de las clases en días clave, lo que limita la presencia estudiantil en el campus y restringe las posibilidades de organización y protesta. Escuchemos la nota del corresponsal Herbert Reyes desde Guatemala. Hola a todos, mi nombre es Jade, yo soy representante del Cuerpo Electoral de Arquitectura y el día de hoy venimos todo el cuerpo de electores estudiantiles de oposición al usurpador a hacer un llamado a toda la comunidad universitaria y en general a todo el pueblo de Guatemala, ya que queremos que nos ayuden a exigir y a velar por unas elecciones transparentes y dignas, que este usurpador no vuelva a cooptarlas y que todo se lleve de manera democrática. Mi nombre es Anderson Castro, soy parte del Cuerpo Electoral Estudiantil de Agronomía. Queremos hacer de su conocimiento el estado actual de los cuerpos estudiantiles actuales correspondientes a Agronomía e Ingeniería, en donde se colocaron recursos de revocatoria para anular nuestras elecciones. Rechazamos esas acciones y exigimos que se deshaga para poder ejercer nuestro derecho al voto. Mi nombre es Natalie Pereda, estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas, y nosotros queremos denunciar también que se ha acosado y se ha hecho público datos personales de los compañeros. Dichos datos se encontraban únicamente en el Departamento de Registro y Estadística y han sido publicados sin nuestro consentimiento, haciendo que se nos llame de manera ilícita o se nos acose. Mi nombre es Mariela Ramírez, electora de farmacia, electora estudiantil. Queremos manifestar que como electores estudiantiles estamos completamente unificados con todos los grupos de oposición, en este caso docentes, profesionales, trabajadores y todo el personal que conforma la universidad. Nuestro objetivo como cuerpo electoral es completamente a favor del pueblo, a favor de la universidad pública, a favor de volver a recuperar la universidad de todas las mafias que la han cooptado. Nuestro objetivo es trabajar por los estudiantes, por los docentes, por los trabajadores, por el personal administrativo y por todos los que conforman la Universidad de San Carlos de Guatemala. Queremos recordar que pública nos la dieron y pública la queremos devolver. Buenas tardes, yo me llamo Edwin Martínez, soy elector de la planilla de Económicas. Lo que nosotros venimos a exigir es que el Consejo Superior Universitario tenga el respeto debido a los votos que se emitieron y que fueron los que nos trajeron hasta acá como electores. También queremos hacer de su conocimiento que el día de ayer, buscando las medidas legales, interpusimos un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que se nos acredite a todos los cuerpos electorales para que podamos ejercer nuestro voto para elegir al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Solicitamos al pueblo de Guatemala que esté atento a lo que pueda suceder en estos días hasta llegar al 8 de abril. ¿Qué exigencias tienen ante el Ministerio Público, ante juzgados, la Corte de Constitucionalidad? Bueno, buenas tardes, mi nombre es
Quetzali. Nosotros hemos presentado como bloque estudiantil un amparo el día de ayer ante la Corte de Constitucionalidad para que se nos acredite, para que al final sí se respete el derecho que tenemos de ir a votar. Y el día de hoy se van a presentar otros 2 amparos, que igual uno es de acreditación pero ante las salas, y el otro es para que, aunque no se nos acredite, se nos dé la entrada al Hotel Santo Domingo, porque sabemos que hace 4 años igual habían cuerpos electorales que sí fueron acreditados y que igual no se les dio entrada. Entonces esas son las situaciones legales que hemos establecido. ¿Algún mensaje que quieran dar a los medios de comunicación, a representantes de derechos humanos, organizaciones sociales, sociedad civil? Consideramos que la Universidad de San Carlos de Guatemala es de todos y es por eso que les pedimos su apoyo y que nos acuerpen. Nosotros estamos siendo responsables al acudir a ejercer nuestro voto, al exigir que se nos reconozca como representantes estudiantiles, y es por eso que los invitamos a apoyarnos y acompañarnos. Creemos que la presencia del pueblo de Guatemala va a ser vital para este proceso. Además, hacemos una atenta invitación a la comunidad universitaria, al pueblo de Guatemala, a acompañarnos el Viernes Santo 3 de abril, tentativamente frente al Palacio Nacional, a la elaboración de alfombra por la resistencia universitaria. Esto frente al paso de Jesús Nazareno de la Merced, el patrón jurado. Consciente y consecuente. El estudiante está presente. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. El voto estudiantil no se negocia, no más fraude en los PAC. Universidad pública, libre y digna. Pública nos la entregaron y pública la devolveremos. ¡Que viva los PAC! ¡Que viva! Es un narco usurpador, Mazariego de rector, es un narco usurpador. En El Salvador. En El Salvador, la Asamblea Legislativa ratificó una reforma al artículo 27 de la Constitución, que permite la aplicación de la cadena perpetua para delitos como homicidio, violación y terrorismo. La medida ha generado preocupación porque contempla la posibilidad de imponer esta pena incluso a personas desde los 12 años de edad, lo que ha encendido las alertas de organizaciones sociales y de derechos humanos. Mientras el oficialismo sostiene que la reforma busca prevenir delitos, distintos sectores advierten que más bien podría profundizar la violencia y las vulneraciones, especialmente en un contexto marcado por denuncias de graves abusos bajo el régimen de excepción. Expertos también señalan que esta reforma se da en medio de señalamientos por posibles crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno de Nayib Bukele, lo que incrementa la preocupación ante la adopción de medidas aún más severas en materia penal. Escuchemos el informe de Milton Rodríguez desde Radio YSUCA. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa avaló este martes la ratificación de la reforma al artículo 27 de la Constitución, que habilita la imposición de cadena perpetua para los delitos de homicidio, violación y terrorismo. Además, los legisladores emitieron dictamen favorable para reformar leyes secundarias. Entre los cambios, se contempla que esta pena pueda aplicarse a personas desde los 12 años de edad. El pasado 17 de marzo, el órgano legislativo aprobó con 59 votos de 60 la reforma constitucional. 2 días después, los diputados iniciaron el estudio para su ratificación. El 19 de marzo, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, propuso conceptualizar el delito de pertenencia a organizaciones terroristas como las pandillas en todos sus niveles. El lunes 23 de marzo, 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia comparecieron ante la comisión y señalaron que la pena también podría aplicarse a jóvenes de entre 12 y 18 años, como parte de las modificaciones a la Ley Penal Juvenil. Durante esta reunión, el magistrado Fernando Marroquín de la Cámara de lo Contencioso Administrativo indicó que presentarían sugerencias sobre la aplicación de la normativa en casos de menores de edad. Sin embargo, al momento de aprobar los dictámenes este martes, no se incorporaron cambios en ese sentido. La Ley Penal Juvenil lo define claramente, que de hecho en el primer artículo son aquellos mayores de 12 años y menores de 18. Efectivamente, sobre ese punto es que como Corte tenemos una sugerencia de
especificación, en coherencia con lo que usted acaba de expresar sobre el alcance de la pena aplicable a adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Y no a niños. En la sesión de este martes 24 de marzo, el diputado oficialista Caleb Navarro propuso una reforma al Código Penal para precisar la responsabilidad de los partícipes en los delitos. En concreto, planteó agregar la palabra necesario al término cómplice, con el fin de subrayar su grado de participación. Con esa modificación, el inciso final del artículo 66 del Código Penal quedó así. Quedaría la pena para los cómplices necesarios. En los delitos cuya pena sea prisión perpetua, será la misma que se imponga a los autores. La diputada Marcela Villatoro de Arena cuestionó que autores y cómplices reciban la misma pena. También planteó dudas sobre los casos en los que la complicidad se haya dado bajo amenaza o coacción y pidió mayor claridad en la redacción del artículo reformado. Y es que nosotros no legislamos para el momento. Cuando uno legisla tiene que hacerlo a prever hacia el futuro cualquier caso que se venga, porque cuando la ley no queda clara, es un problema para los juzgadores, porque después ellos tienen que ver justo en la sana crítica, pues, y tienen que aplicar la ley basado en lo que ellos interpretan de la ley. Y después llega un momento que se hace tanto que tienen que enviar una interpretación auténtica a la Asamblea Legislativa para que aclare el tema. No obstante, su propuesta no fue respaldada por los diputados oficialistas y sus aliados. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, señaló que la reforma corresponde a una solicitud del órgano ejecutivo recibida hace una semana y confirmó que los dictámenes serán sometidos a votación en la sesión plenaria de este jueves. Diputados oficialistas sostienen que estos cambios buscan prevenir delitos. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado las propuestas al advertir que podrían profundizar problemas en un contexto donde, según señalan, no existe independencia judicial y persisten denuncias de capturas arbitrarias bajo el régimen de excepción. Diversos sectores también han indicado que la iniciativa surge en medio de señalamientos de expertos internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la medida excepcional. ¡Qué grave! A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos, escribió en X Sonja Golf, investigadora de la Universidad Panamericana de México. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Milton Rodríguez. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. ¿Qué tal, amigos y amigas? Mi nombre es René Coto y soy de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, ARPAS, y queremos enviar un saludo muy especial a Voces Nuestras. Desde ARPAS, desde El Salvador, les enviamos un fuerte abrazo. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. En Latinoamérica. Sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia y en la adolescencia exigen liderar sus propias narrativas frente a la violencia sexual. Las historias de las personas sobrevivientes han sido clave para romper el silencio y visibilizar la violencia sexual en nuestros territorios. Pero hoy el debate va más allá. ¿Quién decide cómo se cuentan estas historias? ¿Quién tiene la voz cuando se habla de violencia sexual? Estas fueron algunas de las preguntas que marcaron un conversatorio regional realizado el pasado 20 de marzo, gracias a la iniciativa regional Resilientes e Inquebrantables. En ese espacio, sobrevivientes de violencia sexual vivida en la infancia y en la adolescencia de distintos países de Latinoamérica se reunieron para reflexionar sobre la urgencia de construir espacios libres de violencia, de revictimización e instrumentalización. Desde Honduras, Claudia Montes, fundadora del colectivo Venimos Valientes, compartió su mirada como sobreviviente y activista frente a los desafíos de alzar la voz sin ser instrumentalizadas. Mi nombre es Claudia, soy activista y defensora de derechos humanos en Honduras. Soy sobreviviente de trata de personas y de violencia sexual incestuosa, y pues a partir de ahí nació como mi camino del activismo y de querer cambiar como un poco el sistema, especialmente el sistema de justicia que no me abrazó, que no me protegió,
Para mí un espacio seguro es ese espacio donde en el centro esté el sentir, la dignidad, el respeto y la ternura que las sobrevivientes merecemos y necesitamos. También creo que un espacio seguro es ese espacio construido desde la raíz, con las voces de sobrevivientes, más allá de llenar una lista de asistencia que muchas veces pasa en foros, en conferencias, que con invitar a una sobreviviente ya hay representatividad de sobrevivientes. Con estar ahí sentada y dar el check, ya fue un foro dirigida para sobrevivientes y girado en sobrevivientes, cuando no fue así. Y que la historia de la sobreviviente o del sobreviviente no sea el eje focal de su participación en el espacio, ¿no? Con toda esa violencia y ese morbo, sino más bien justamente esos espacios construidos con sobrevivientes aseguran que los espacios, que las narrativas, que las participaciones no vayan a ser con ese morbo, sino con esa dignidad, ese respeto y esa integridad que necesitamos las sobrevivientes. Durante el conversatorio se destacó la importancia de que las personas sobrevivientes no solo compartan sus experiencias, sino que también lideren las narrativas, los procesos organizativos y las propuestas de transformación social. Dey Villalobos, del Movimiento de Valientes de Costa Rica y la iniciativa Soñemos con Crecer, puso el acento en el poder de la organización colectiva desde el reconocimiento de la diversidad de cada una de las experiencias vividas. Bueno, creo que en mi caso es un poco complejo. Yo le contaba a Claudia cuando me contactaron, porque si bien la violencia que sufrí en la adolescencia es la que me marca, ¿verdad?, como una persona sobreviviente de violencia en la juventud, la mayoría de las agresiones las viví en la adolescencia tardía, 19, 20 años, estuve dentro del grupo coercitivo, y creo que lo que en mí respecta va a ser un grupo seguro depende el entender la pluralidad de casos de violencia y cómo una cosa lleva a la otra, porque si yo entré al grupo coercitivo fue por la violencia que viví a los 15, y esa violencia me llevó a aceptar otra y otra y otra y otra, y pasar de un agresor a otro agresor, que genuinamente se vuelve un ciclo, el aceptar la violencia sexual como una normalidad y aceptar entre muchísimas comillas. Entonces creo que esta vulnerabilidad en que llegamos a estar y este nivel de coerción en que nos someten a las víctimas, es difícil de explicar a alguien que no tenga la empatía ni la apertura de escuchar la versión de las víctimas, y creo que es de lo que para mí se trata un espacio seguro, que tengan la disposición de escuchar qué es lo que la otra vivió y tratar de ponerse en el lugar, de respetar que no fue un tema de ingenuidad, ni estupidez, ni la culpa de... Siempre la pregunta que me hacen, ¿dónde estaba su mamá? Tratando de encontrar a otra persona para culpar, a otra mujer para echarle la carga. Y nunca me preguntan qué pasó con mi agresor. Siempre se está buscando el que una esté contando lo mismo, pan y circo, una y otra vez la misma historia. Y ¿dónde estaban las figuras paternas? ¿Dónde estaban las tías? ¿Dónde estaba la escuela? Y esas preguntas se vuelven irritantes porque rara vez la pregunta es ¿cómo estás vos? El conversatorio también fue el escenario para la presentación del colectivo Resilientes e Inquebrantables, una iniciativa regional liderada por sobrevivientes que busca fortalecer redes de apoyo, incidencia política y acción colectiva en América Latina. Brisa de Angulo, fundadora de A Breeze of Hope, aportó una mirada clave sobre la necesidad de construir espacios seguros y liderados por sobrevivientes para transformar el debate público sobre este tema. Creo que es un espacio muy lindo el ver cómo de diferentes países nos encontramos sobrevivientes que se negaron a cargar el silencio que nos quisieron imponer. Y sí, por mucho tiempo estuvimos silenciosas porque no entendíamos qué era lo que nos pasaba, porque nos sentíamos solas, porque sentíamos que era en cierta forma nuestra culpa o que habíamos sido parte, o una cantidad de mitos que cargábamos que fueron impuestos hacia nosotros hasta que un día, y no fue de un día para otro, pero fueron momentos pequeños que empezamos a encontrar nuestra propia voz. Y desde que así sea lo último que hacemos, por lo que no me quitaron fue mi voz. Y mi voz ha empezado no solamente a recuperarme a mí misma, sino a transformar y a cambiar una sociedad diferente. Y he estado viendo
en los últimos años es la importancia de involucrar las voces de los sobrevivientes. Pero lastimosamente muchas veces estos espacios que, aunque puedan ser o tener buenas intenciones, terminan siendo espacios que victimizan. O sea, no estamos aquí para entretener a la gente, mostrarles, vengan, tengan emociones. Somos expertos en la temática. Nadie conoce mejor que nosotros qué es vivir la violencia sexual. Nadie conoce mejor que nosotros la doble cara que tienen los agresores sexuales, porque solo nosotros lo conocemos en este otro espacio que es totalmente diferente al que muestra al resto del mundo. Y las que hemos pasado por el sistema judicial, nadie sabe el calvario que es irse al sistema de justicia y tratar de buscar acceso a la justicia. En un contexto regional donde la violencia sexual continúa siendo una realidad urgente de atender en nuestros países, las voces de sobrevivientes insisten en algo fundamental. No se trata solo de contar nuestras historias, sino de transformar el poder desde quienes han resistido, sanado y decidido alzar su voz. Porque cuando las personas sobrevivientes estamos al centro, no solo cambia la narrativa, cambia la historia. Desde Voces Nuestras, en San José, Costa Rica, esta fue una nota de Génesis R. Cruz. En Honduras. En Honduras, el Congreso Nacional aprobó con 93 votos la apertura de un juicio político contra el fiscal general de la República, Joel Zelaya, quien fue suspendido de su cargo de manera provisional mientras avanza el proceso. La decisión se basa en una denuncia por faltas graves en el ejercicio de sus funciones, especialmente relacionadas con su actuación en el proceso electoral del 2025, lo que ha generado fuertes tensiones políticas en el país. El Parlamento hondureño también conformó una comisión especial que investigará el caso y determinará si procede su destitución definitiva. Este proceso se desarrolla en un contexto de alta polarización, con sectores que lo consideran un paso contra la impunidad, mientras otros advierten sobre los riesgos de la politización y debilitamiento institucional en el país. Escuchemos el informe de Eliana Borjas desde Radio Progreso. En medio de la insurrección legislativa del Partido Libre, el Congreso Nacional aprobó juicio político contra el fiscal general de la República, Joel Antonio Zelaya Álvarez, tras una votación de 93 diputados nacionalistas y liberales. La solicitud fue interpuesta por 4 congresistas, quienes argumentan que el titular del Ministerio Público habría vulnerado la independencia de los órganos electorales durante el proceso electoral 2025. A los 23 días del mes de marzo 2026, firman Jack Melec Uriarte Velázquez, Santo Isabel Pérez Rodríguez, Frank Antonio Allen Flores y Edgardo Rachid Mejía Chanini. Bueno, compañeros, se ha leído la denuncia de juicio político contra el fiscal general de la República. Ya están los requisitos legales y en base al 234 de la Constitución de la República, en base a la ley de juicio político, se va a someter a votación, compañeros diputados, admitiendo y suspendiendo del cargo al fiscal general de la República mientras se lleva a cabo el proceso, compañeros, levantando la mano a votación con suspensión del cargo y la admisión de la denuncia. Queda aprobado. Les explico, compañeros, y pongan atención. Por eso no aprendieron en las aulas educativas, porque nunca pusieron atención. A partir de este momento, de manera interina, el cargo de fiscal general interino lo va a desarrollar y ocupar el fiscal adjunto Marcio Cabañas. Y se le dice al Ministerio Público esta decisión a todos los empleados fiscales especiales, directores, jefes de personal, jefes administrativos y todo el personal del Ministerio Público. El fiscal general Joel Zelaya ya no tiene mando, ni voz, ni decisión en el Ministerio Público. La votación de 93 diputados no solo activó el juicio político, también evidenció una vez más el pacto político entre las bancadas del Partido Nacional y el Partido Liberal, actuando en un solo bloque para proteger intereses comunes. Eliana Borjas Coello.
En México. En México, los pueblos originarios alertan sobre los efectos cada vez más visibles de la crisis climática en sus territorios, especialmente en los cambios en las estaciones y el aumento de las temperaturas. Estas transformaciones están afectando directamente sus formas de vida, desde los ciclos de siembra y cosecha hasta el equilibrio necesario para el buen vivir en sus comunidades. Desde los territorios, las voces comunitarias comparten su preocupación ante estos cambios drásticos que ya forman parte de su vida cotidiana. Escuchemos el reporte de Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla. Un saludo a toda América Latina y el Caribe. Desde México les compartimos que los pueblos, principalmente de la Sierra Norte de Veracruz, están preocupados ante los cambios climáticos que actualmente estamos viviendo y de qué manera esto impacta en la siembra y también en la vida cotidiana. Vamos a escuchar la voz de hombres y mujeres que nos comparten cómo han ido viendo sobre este cambio climático, principalmente en esta zona de la sierra. Luego ves bien en las temporadas de sol que casi nos estamos quemando. Antes llovía mucho y estaba muy verde y ya después dejó de llover y ahora ya cambió y ahora ya como es el tiempo, hay un tiempo que estuvo muy seco, muy quemoso. Pues antes eran temporadas o las estaciones eran muy claras, lo que era el invierno, lo que era la primavera, el verano, el otoño, y pues hoy día con los cambios que ha habido de la naturaleza y pues nosotros nuestra responsabilidad que hemos asumido por la naturaleza pues ha sido muy drástico. En ocasiones tenemos temporadas de que no llueve y cuando llueve pues llueve muy fuerte, llega a haber hasta deslaves y cuando no llueve pues las plantas se secan. Ha sido muy fuerte el cambio. Pues como que está medio raro el tiempo. ¿Por qué? Porque antes era muy diferente. Ahora igual también es diferente el clima. Posiblemente de que no llueves porque talan el monte, ya no dejan los árboles que, ahora sí que, ¿cómo se le dice? Como cuando cae sereno, que solitos en los árboles se humedece. Ahora ya no. Ahora lo que cae es hielo y ya no se ve ni a qué horas ni cuándo. Antes en mi pueblo era normal, por ejemplo, en diciembre hacía frío, en marzo la primavera y salen muchas flores, en junio las lluvias y en estos tiempos ya no es igual. Por ejemplo, de repente en diciembre hace mucho calor y en temporada de lluvias de repente no quiere llover. Sí, la verdad sí, ha estado muy raro el clima. Pues toda la gente decimos por qué ha cambiado tanto el clima, si antes no era así. Y sí, mucho frío, hielo. Es importante visibilizar y escuchar la voz de los pueblos originarios, porque son quienes de manera cotidiana ven las afectaciones ante estos cambios. Están viendo que está afectando principalmente la siembra, el agua, también en las cosechas y va cambiando el buen vivir de los pueblos originarios. Para el informativo Voces Nuestras, les acompañó Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México. En México. En México, al menos 239 personas migrantes fueron encontradas dentro de un tráiler en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz. Entre ellas se identificaron al menos 17 personas menores de edad. De acuerdo con reportes preliminares, la mayoría proviene de países de Centroamérica como Honduras, El Salvador y Guatemala. El vehículo había sido detenido previamente y trasladado a un corralón, donde posteriormente se realizó el hallazgo. Según las autoridades, las personas migrantes eran trasladadas a una estación migratoria en el sur del estado, mientras organizaciones de derechos humanos continúan alertando sobre los riesgos y vulneraciones que enfrentan las personas migrantes en tránsito por el país. Escuchemos el reporte de Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo en México. Encuentran a 239 migrantes en el interior de un tráiler que había sido detenido y llevado a un corralón de Xalapa, capital del estado de Veracruz. Autoridades del gobierno estatal señalan que entre ellos se encuentran 17 menores, provenientes de los países de Honduras, El Salvador y Guatemala. Al respecto, el director de Política Regional, Adolfo Tos Capistrán, informó de que varias de las personas fueron obligadas a recibir un medicamento para resistir el trayecto, además de presentar deshidratación.
Todos venían de regular a buen estado de salud, por fortuna, estado de deshidratación algunos, reportan o infieren que les habían inyectado algún medicamento para que no tuvieran la necesidad de orinar, de miccionar. Ahorita están todos movilizándose al cuartel de San José y se van a hacer los registros correspondientes, ¿verdad? Y de ahí van con el Instituto Nacional de Migración. Son 239 personas, 239. De ellos, los siguientes números van a quedarse en Jalapa y los demás se van a mover el mismo día de hoy a una estación migratoria al sur del estado, con toda la seguridad, con todas las medidas, después de hacer el registro. Y aquí en Jalapa, en un albergue de dirección reservada, ¿verdad? Porque son hechos delictivos, se van a quedar 17 menores migrantes no acompañados y 16 personas que vienen integradas en 6 núcleos. Son de países centroamericanos todos, por ejemplo, les aporto un dato, vienen guatemaltecos, inclusive necesitan traducción porque son, entendemos, indígenas, no hablan el idioma español. Omití una institución de manera muy importante su participación, Derechos Humanos también estuvo presente. Las autoridades informaron que la mayoría será enviada a una estación migratoria en el sur del estado, mientras que el Instituto Nacional de Migración definirá la situación legal del resto. Al momento no se ha dado a conocer un comunicado oficial por parte de las autoridades a nivel estatal. ¿Cuál será el proceso que se seguirá después de haber encontrado los 239 migrantes en este tráiler durante el día lunes? Y también conocer quiénes son los responsables de estos hechos. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. En Latinoamérica. En Argentina, el aniversario número 50 del golpe de Estado de 1976 se conmemora en medio de un contexto de fuertes tensiones políticas, marcado por un gobierno señalado por sectores sociales de negar o relativizar los crímenes ocurridos durante la dictadura. A pesar de ese escenario, amplios sectores de la sociedad continúan respaldando las políticas de memoria, verdad y justicia, que han sido fundamentales en los procesos de reconocimiento, juzgamiento y reparación frente a las graves violaciones a los derechos humanos. Organizaciones y movimientos sociales destacan que la defensa de la memoria histórica sigue siendo una tarea urgente, especialmente ante discursos que buscan minimizar o distorsionar lo que ocurrió durante el terrorismo de Estado. Escuchemos el reporte de María Cristina Cabral desde Radio Encuentro. ¡La última dictadura cívico-militar eclesiástica! ¡Decimos! ¡No a la inversa! ¡A tortura de todos los archivos de la dictadura! Pasaron 50 años desde el último golpe de Estado en Argentina. La dictadura cívico-militar comenzó un 24 de marzo del 76 y finalizó luego de la Guerra de Malvinas en 1982. El proceso de memoria, verdad y justicia llevó a condenar a cientos de militares por las desapariciones, robo de niños y asesinatos. El aniversario por los 50 años del golpe de Estado llega en momentos en que la Argentina es gobernada por quienes niegan estos crímenes. Sin embargo, en la sociedad sigue siendo mayoritario el aval a las políticas de memoria, verdad y justicia, y se valora positivamente la lucha que han hecho los organismos de derechos humanos como las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Hubo expresiones y marchas en distintos puntos del país y finalizarán en el día de hoy a la tarde con una gran movilización en Capital Federal. Escuchemos lo que sucedía en la ciudad de La Plata, donde hubo una enorme movilización. Soy Cecilia Porfirio, hija de Mariana Quiroga y Roberto Porfirio, desaparecidos acá en la ciudad de La Plata. Ahora no estoy viviendo en La Plata, pero vine acá a esta marcha de la de mañana y es impresionante. En La Plata es impresionante. ¿Qué significan los 50 años y cómo estás viviendo también esta multitudinaria marcha, no? Y es mucha emoción, la verdad, mucha emoción. Y ver la cantidad de gente que hay acá es impresionante, sí. Muy movilizante porque, ya te digo, 50 años no es poca cosa.
es como, no sé, tiene por ahí mucha carga, más que nada por eso, por el contexto nacional que estamos atravesando. Y también por esta cuestión de que están sosteniendo y llevando a cabo un plan económico muy parecido al que querían llevar a cabo o al que llevaron a cabo la dictadura. Digo, hoy tenemos un gobierno que profundizó la deuda externa, deuda que empezó con la dictadura, ¿no? Como que también es muy importante remarcar esto, el rol económico, el golpe económico que hubo, no solo una cuestión ideológica, ¿no? Era un plan para saquear y para ampliar al pueblo argentino, y hoy un poco estamos viviendo como una especie de continuación, si se quiere decir. El movimiento de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas de Argentina aún luchan por sostener las políticas de memoria, verdad y justicia. Informó Radio Encuentro para Leer Contacto Sur. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Alerta, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Mesoamérica está en riesgo. Las personas defensoras de derechos humanos son aquellas que han decidido dar su vida y sus capacidades para defender los derechos de todas las personas. Las personas defensoras brindan su tiempo y sus capacidades para exigir el respeto de nuestros derechos y visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad y fortalecer los procesos de desarrollo democráticos en la región. En muchos casos, su vida o la de sus familiares corre riesgo debido a las amenazas, la persecución judicial o mediática o la criminalización que reciben por las actividades que realizan. Las personas defensoras de derechos humanos son un actor clave para el fortalecimiento democrático y el desarrollo social en la región. Mesoamérica está en riesgo. Urge crear un ambiente propicio para la defensa de los derechos. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Y así llegamos al final de esta emisión del Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos, por compartir esta información y por ser parte de esta red viva que se informa, se organiza y no se queda en silencio frente a las injusticias. Desde este espacio seguimos apostando por una comunicación que no solo cuenta lo que pasa, sino que también denuncie, que proponga y que se comprometa con la transformación de nuestras realidades. A toda nuestra audiencia, a las radios comunitarias que retransmiten, a nuestra red de corresponsales y a las organizaciones aliadas en toda la región, muchísimas gracias por sostener junto a nosotras esta palabra colectiva que cruza fronteras. Les invitamos a seguirnos, a compartir este informativo y a mantenerse en movimiento, porque los cambios que soñamos se construyen todos los días, desde lo individual y desde lo colectivo. Yo soy Génesis R. Cruz y ha sido un gusto acompañarles. Nos encontramos en la próxima emisión. Hasta entonces. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.